terminado a las chapas. ¿Qué pasa con el capítulo 2? Se llama funciones vectoriales de un parámetro. Funciones vectoriales de un parámetro. Funciones nosotros ya vimos un montón. O sea, vimos en análisis 1 un montón de funciones. Funciones que van de R en R, de una variable en una variable. Acá aparecen funciones vectoriales de un parámetro. Entonces, ¿qué significa este vectorial? Fíjense la definición de función vectorial, que está ahí en el módulo también, en el libro. Una función es vectorial porque la imagen a donde va a parar, los objetos que me devuelve la función, son vectores. Y su dominio, que tiene que ver con el parámetro, es un valor de R. Entonces yo voy a tener funciones vectoriales ¿de qué tipo? Y bueno, su dominio son números de R, este es el parámetro, los valores que toma el parámetro, y cuando veo qué me da de resultado, me da un vector, donde el vector va a estar compuesto por funciones también. Cada componente es una función de estas que decíamos de análisis 2, de R en R. Pero fíjense que el resultado es un vector, tiene componentes. Por ejemplo, en el espacio, esta que estamos mirando, ¿no? Esto está contenido en R3. También vamos a tener funciones en el plano, van a tener dos componentes. Pero lo importante es que su título lo dice, funciones vectoriales porque la imagen, lo que me devuelven es un vector. Y de un parámetro porque las evalúo en un parámetro que es un número de R. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a trabajar este capítulo con funciones de este estilo. ¿Sí? Las del espacio van a ser así como las que escribí recién. Y las del plano van a tener dos componentes y su gráfica, que es la diferencia también. La gráfica de las funciones vectoriales en el espacio está en R3. ¿Y qué es? Es una curva. Es un conjunto de puntos que determinan una curva. Sirve para muchas cosas. Ahora, en un cachito, en minutos, en segundos nomás, vamos a ver una aplicación muy importante de todo esto que tiene que ver con el movimiento, con física. Ustedes en física trabajan esto a pleno, es el objeto principal, porque describe movimiento. Movimiento, por ejemplo, este dibujito es una mosca, y me describe el vuelo de una mosca, de un mosquito. Bueno, el vuelo de un mosquito es una curva y que se describe con una función vectorial en el espacio. Y lo mismo para algo en el plano. ¿Sí? Que podría ser también algo plano, algo que camine hoja. ¿Está bien? Y tenemos que trabajar con esto de muchas maneras, porque en las funciones de análisis 1 les hicimos un montón de cosas, las derivamos, las integramos, les dimos sus aplicaciones, su gráfica. Bueno, acá lo mismo, para estas nuevas funciones. Una de las aplicaciones más importantes de las funciones tiene que ver con el vector tangente. El vector tangente, justamente, gráficamente, se ve como el vector tangente calculado en un puntito, es un vector que, ¿qué significa tangente? Perdóname, Maru, sí. Por las dudas, porque acá Paula dice que no se escucha, no sé si alguien más tiene ese problema. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien también. Ay, Paula, qué mal, pasan estas Yo cosas. escucho, profe. Bueno, joya, o sea que es un problema de Paula. Menos mal que queda grabada. ¿Qué pasaba con el vector tangente? Entonces, tenemos que recordar un poquito también como esto que suena como un cociente incremental, a la derivada en funciones de análisis 1, ¿no? ¿Cómo se mira ese vector tangente? Gráficamente es pensar en que si yo tengo una curva y voy a calcular el vector tangente en este punto, es un vectorcito que es como que se parece mucho a la función cerquita de ese punto, toca en ese punto, coincide, pero lo toca no lo corta como así, sino que lo corta tangente, ¿no? Tangencialmente. Bueno, ¿cómo se calcula gráficamente? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se interpreta? Y bueno, yo podría, esta cuenta que aparece acá, que la vamos a mirar muy rápido porque en definitiva cuando calculamos a mano no lo usamos tanto, que es pensar en que si tengo un puntito que quiero calcular su vector tangente, tomo otro punto más adelante en la curva, y este es R de T0, para el valor de parámetro T0, tomo uno más adelante, que es R de T0 más delta T, el delta T es como un incremento en el parámetro, o sea, avancé un poquito en el tiempo, podría pensarse. ¿Y qué hago? Y bueno, miro el cociente entre
este vector menos este vector, que sería este, sobre el incremento. Es un cociente incremental que tiene que ver con la derivada, que tiene que ver con el cambio que realiza la curva en este tiempo, ¿no? Para decirlo en términos también ya adelantándonos en lo físico y interpretarlo así. Entonces, si yo esto pienso en que este incremento tienda a cero, es decir, este puntito se acerque cada vez más acá, el resultado que me da cuando calculo este límite, si quieren, el límite cuando delta t tiende a cero, este resultado es el vector tangente, que es este vector. ¿Sí? Toda esta interpretación es una interpretación de la definición y de dónde surge, pero en definitiva cómo se busca el vector tangente, y nuestra curva que estamos mirando, r de t, es x de t, y de t, z de t. Y bueno, ¿cómo se calcula el vector tangente? Es derivar cada componente y evaluarla entre cero. Pensemos que cada componente es una función. Miremos un ejemplito rápido. Si tuviéramos una curva, una función vectorial que es 3t, t cuadrado, coseno de t, con t en r, y bueno, ¿cómo se calcula el vector tangente? Vector tangente en t igual 0. Y bueno, voy a calcular primero quién es r' de t, que como todas las funciones que intervienen en las componentes son funciones derivables, que yo las puedo derivar sin problema por regla, análisis 1, dos polinomios y una trigonométrica, no tienen ningún tipo de problema en su dominio, que son los reales, derivo 3t, la derivada de 3t con respecto a t es 3, derivo t cuadrado, me da 2t, derivo coseno de t, me da menos seno de t, y ahora lo evalúo en t igual 0, me da 3, 2t evaluado en t igual 0 me da 0, y menos seno de t evaluado en t igual 0 también me da 0 porque el seno de 0 es 0. Y este es el vector tangente a la curva, a la función r en t igual 0. ¿Sí? O sea que en la práctica toda esta interpretación nos sirve para entender de dónde viene, pero en la práctica cuando las funciones componentes de la función vectorial son lo suficientemente buenas, las calculo por regla, derivo y evalúo. ¿Sí? Y necesito que este vector sea distinto de 0 para que tenga sentido y pueda ser llamado vector tangente. A ver, acá Camila hoy había preguntado, dice, el vector tangente entonces se definiría como la derivada de la función parametrizada. Sí, la derivada de la función vectorial, diría yo, sí. Sí. Pero la derivada es derivar componente a componente, ¿no? Y evaluada en el punto donde quiero calcular el vector tangente, en el valor del parámetro correspondiente. Bien, y una cosita más de esto, que también ahora, el tener la idea de vector tangente me permite definir cuándo una curva es suave, que gráficamente se entiende porque es que no tiene picos, ¿no? No tiene puntas, tiene como todas sus curvas son suaves, pero en lo analítico, en las cuentas, eso quiere decir que las componentes de la función son de clase C1, ¿se acuerdan eso? Que era, tengo r de t, es una, vamos a mirar una en el plano, como está acá, x de t y de t. ¿Qué significa que r pertenece o es de clase C1? María José dice que la derivada primera es continua. Bueno, genial, o sea que la derivada primera de r es continua, es decir, que si yo miro r' de t, estoy mirando x' de t y prima de t. O sea que estas dos, sus componentes, tienen derivada continua. Eso quiere decir que es de clase C1. Pero una curva que cumple con eso y que además su vector tangente no es nulo para todos los puntos de la curva, se dice curva suave, que gráficamente se ve con que no tiene pico. Y después vamos a trabajar también con curvas suaves a trozos, que se llama, porque no tiene sus picos esta curva, pero cada pedacito entre los picos es una curva suave. Y estas también son lo suficientemente buenas para todo lo que viene. Nos alcanza con que sea muchas veces una curva suave a trozos, ¿sí? Entonces nos va a importar trabajar con curvas que tengan estas características, que sus componentes sean lo suficientemente buenos y que sus vectores tangentes no sean nulos, ¿sí? Vectores nulos. Otra
se hace con las curvas es calcular la longitud. ¿Se acuerdan de la longitud de una curva? Por ejemplo, una curva en el plano. La interpretación geométrica, ¿cómo hago para medirla? No es tan fácil. Yo una recta lo mido mucho más fácil, pero si la curva no es recta y es curva, ¿cómo mido cuánto mide de acá hasta el final? Bueno, esto se hacía, la interpretación geométrica era que se miraban segmentitos y después los segmentitos se hacían cada vez más chiquititos y entonces se sumaba lo que medía cada segmentito. Esa es la demostración. Pero la cuenta es una fórmula que la tienen que aprender, que es la longitud de la curva es integrar el módulo del vector tangente. ¿Entre dónde? Si yo estoy calculando este punto es la curva en el primer punto del parámetro, que es A, y este punto es R en B, bueno, integro entre A y B, fíjense que son los valores que toma el parámetro, entre A y B, del módulo de R' de T. ¿Se acuerdan de eso? En la longitud de una curva. También es muy importante porque es algo muy útil para usar, calcular la longitud de una curva, que es algo que no es tan fácil de hacer geométricamente. Si la curva no está... Yo, qué sé yo, si yo tuviera una circunferencia, esta es la curva mía, una circunferencia, bueno, calculo como el perímetro de una circunferencia, tengo una fórmula. Pero ya si la curva es así, y bueno, ya no tengo una fórmula. Entonces tengo esto. Si puedo tener qué función vectorial me da como gráfico esta curva, la calculo así la longitud. ¿Sí? Así que es otra cosa más para poner en mi resumen y para acordarme. La interpretación la pueden chusmear para ver de dónde viene y que no les parezca algo tan ajeno, pero no es necesario, digamos, ¿no? Saberla. Y acá un poco el cierre de este capítulo, el broche de este capítulo, tiene que ver con pensar estas funciones vectoriales como aplicadas a la física y su utilidad en la física, que tienen que ver con que me describen el movimiento de objetos en el plano o en el espacio, ¿no? Entonces yo puedo tener el vuelo de una mosca que la represento con, bueno, es una función vectorial, su gráfico me da una curva que me representa el movimiento de ese objeto, o de un auto, un recorrido de un auto en el plano, por ejemplo. Y entonces, cada uno de los objetos que aparecen en esa descripción me dan información de ese problema, de ese movimiento. Por ejemplo, si el parámetro se mueve entre un T0, entre un A y un B, podría decir que ese A es el T0, que es el tiempo. El parámetro ahora me va a representar el tiempo que estoy mirando ese movimiento. El T0 es el tiempo inicial y el B, que era el AB, digamos, del intervalo, es el tiempo final. O sea, yo estoy diciendo entre entre el minuto 0 y el minuto 60, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que yo estoy pensando que esta función me da la posición de un objeto en el instante t, porque me dice en tal tiempo el objeto está en tal lugar del espacio, bueno, ahora esto tiene una medida, porque el R se va a medir en metros, porque es donde está ubicado, y el t se va a medir en segundos o en minutos, ¿sí? Porque es el tiempo. Entonces ahora todo cobra un sentido físico. Y entonces, ¿qué cosas, qué intereses, qué magnitudes me dan interés físico, digamos, ¿no? Entonces tengo magnitudes vectoriales, por ejemplo, el desplazamiento, que lo voy a medir, por ejemplo, de P0 a P, cómo me muevo de acá a acá, el desplazamiento, bueno, estoy en una curva, pero este es un desplazamiento lineal, lo voy a poder medir entre como la diferencia entre R de T y R de T0. Esto sería así, ¿no? Así, estoy de acá y acá y me muevo, este es el desplazamiento, la diferencia entre R de T y R de T0. Y además voy a poder medir ahora el vector tangente de una curva, el R' de T0, que me da la velocidad. Acá es donde interpreto físicamente ese vector tangente. La velocidad en un instante se calcula como el vector tangente a la curva en ese instante. Entonces ahora todo esto lo puedo usar para resolver problemas de interés físico. Estas son magnitudes vectoriales porque su resultado es un vector. Ahora, cuando quiero ver qué magnitudes escalares, qué números me aporta estas magnitudes, estas cosas que estamos mirando, bueno, cuando calculo el módulo del vector tangente, que es el módulo de la velocidad, me da la rapidez.
Esta lo escribí mal, ¿no? La rapidez. Ay, no lo puedo borrar. Bueno, esto está mal, es la rapidez. Escribe. ¿Está bien? Es un número. La rapidez es el módulo del vector tangente, ¿no? Me dice, ¿con qué rapidez se mueve en el instante t0 la mosca? Bueno, calculo R' de t0, el módulo de R' de t0 y ese número que me da es la rapidez. Y también, pensando en la longitud de la curva, puedo calcular la distancia recorrida entre un tiempo y otro tiempo, entre t0 y t, por ejemplo, calculando la longitud de la curva. O sea que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, solamente le estoy dando interpretación física. Y que entonces todo esto me sirve para resolver problemas de interés físico. Todo lo que les estoy diciendo lo estoy seguramente en física, es una cosa muy básica, les estamos haciendo la unión entre el lenguaje de análisis 2 y el lenguaje de física, que es el mismo, ¿sí? Entonces, todo este capítulo tiene un interés físico muy importante que está en el marco de estas notaciones y de estas magnitudes. Bueno, yo creo que esto, ahora, una cosa que quiero decir, todo este recorrido que estamos haciendo, muy teórico, digamos, que sin ejemplos y cosas, la idea es que ustedes lo puedan aplicar ahora en estos 40 minutos que les va a quedar, perdón, Antonio y Lucila, hoy quedó así, capaz que la clase que viene podemos repasar un poquito más, pero la idea es que el gran chiste de todo esto también tiene que ver con, bueno, cómo se encuentran estas funciones vectoriales, cómo se grafican, qué curvas me interesan, qué características tienen, qué componentes tienen, cómo las parametrizo, ¿no? Acá ustedes apareció al principio la palabra parametrización y tiene que ver con, bueno, dado una curva, ¿cuál es la parametrización? ¿Cuál es la función vectorial que me representa esa curva, ¿no? Y entonces acá aparecen un montón de casos, porque aparece la curva como intersección de dos superficies, aparecen las rectas, aparece la curva como la hélice, que es una curva conocida, cuál es su parametrización, su función vectorial. Bueno, todo eso es la parte práctica de toda esta parte teórica, que es la que tienen que problematizar y que tienen que practicar. En el libro, insisto, hay ejemplos infinitos, uno de cada uno, que lo pueden mirar con cuidado. Y la idea es que en estos ejercicios que seleccionaron del encuentro 1, trabajar un poco también sobre eso, ¿sí? Bueno, de nada. Si les parece,